Pues muchas gracias. Y pues nada, encantado de saludaros y muchas gracias por estar aquí. Yo pensaba primero lanzar la pregunta de qué es la filosofía y si hasta ahora ha sido una cosa de hombres, porque en la historia, exceptuando algunos casos clásicos, se ha construido una filosofía de hombres, ¿no? Y la pregunta, digamos, machista de la historia es si las mujeres no piensan, porque por eso Hannah Arendt ya en el siglo XX dijo que tenía aversión a los pensadores profesionales, porque le habían desilusionado en muchas cosas, ¿no? Total, que tenemos muy pocos textos originales de las mujeres que han pensado. Y, y por tanto, aunque está la bibliografía mucho por hacer, pues en muchas épocas hay poco material. En la época que nos centraremos, el material es sobre todo la mística, porque ellas no podían hacer ni teología. Y la cultura de pensamiento medieval es bastante teocrática, pero ellas estaban excluidas de la escolástica. O sea que tendremos que irnos por la vía mística. O también alguna literata que son la excepción, que también veremos, ¿no? Bueno, un primer punto podríamos decir que la mujer es altamente venerada y ridiculizada en la antigüedad. Que la antigüedad que conozco yo, que conocemos muchos de nosotros, es la de Occidente. Y olvidamos Oriente. Lo que pasa es que si nos vamos a Oriente, tampoco están muy bien consideradas las mujeres en el pensamiento. Es decir, que en la cultura dominante, también la oriental, se dice, por ejemplo, en las leyes de Manu, la mujer virtuosa debe reverenciar al marido como a un dios. O bien, en la constitución sumeria, no sé cuál es esta, una ley dice, la mujer que se niega al deber conyugal debe ser tirada al río. O si seguimos con este plan, cuando una mujer tenga conducta desordenada y deje de cumplir sus obligaciones del hogar, el esposo puede someterla a esclavitud, dirá el Código de Hammurabi, conocido en el siglo XVII y XVIII a.C. En Zaratustra vuelve a repetir que la mujer debe venerar al hombre como un dios y Pericles, el siglo V, ya nos pasamos a Occidente, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no son ciudadanos. Volviendo a Oriente, en este siglo V, Confucio dirá la mujer es de lo más corrupto y corruptible que hay en el mundo. Y volviendo a Grecia, en el siglo IV, Aristóteles dirá, antes de Cristo, la naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer es, por tanto, un hombre inferior. Bueno, este es el contexto cultural, porque no podemos pedir peras al olmo, ¿no? Hubo mujeres como Hiparquia, muere 346 a.C., que es filósofa y tiene un puesto relevante en la Grecia de su tiempo. Se casó con su maestro, es decir, muchas de estas grandes mujeres las vemos, lo veremos en este rato, casadas o ligadas a un hombre, que es en cierta forma, pienso yo, quien no anula totalmente a la mujer, sino que le da un poco de, bueno, en muchos casos, en otros no, ellas mismas pueden ser como Juana de Arco, ¿no? Que alguna contemporánea veremos suya. Y bien, que las mujeres se queden calladas en las iglesias porque no está permitido hablar, dirá también San Pablo. Esto significa que en el ambiente cristiano aparentemente sigue este contexto machista. Pero en otro lugar dirá no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora alguien me dirá, pues ¿a qué se debe esta frase de Efesios, esposas, someteos a vuestros esposos como conviene al Señor? Todavía hoy mucha gente piensa que hay que mantener ese contexto, digamos, pasajero de hace 2000 años, ¿no? Y dicen todavía, está escrito este sometimiento de la mujer al hombre, ¿no? Que Dios lo ha dicho así.
Sabemos que no es cierto, que en el ambiente cristiano como en el ambiente cultural mm, no es que la mujer tenga que ser sumisa al marido, sino que aquí hay un espíritu, el tema de la sumisión a Cristo, encerrado en una palabra que en aquella época era esta, ¿no? Bien, quería citar algún caso de, de la antigüedad, sobre todo en torno a Pitágoras de Samos. Aparece ya en el siglo VI la más famosa, Teano de Crotona, la filósofa que situamos a mitad del siglo VI, es la esposa de Pitágoras. Y en el sur de Italia, donde va Pitágoras, dirige la escuela cuando él muere. A ella se atribuye el teorema matemático de la proporción áurea, cosa que en el mundo de la conciencia y el mundo del desarrollo personal ha cogido mucha relevancia, porque esa proporción es la que rige todo el universo. Es decir, todo está regido por este número áureo, la proporción, que contiene todo lo que hay más abajo y a la vez está contenido como en un rolón en lo de más arriba. Es decir, que aunque Pitágoras no escribió y muchas cosas se le atribuyen a él desde los pitagóricos, parece que esto es de ella, ¿no? De Teano. Bien, su concepción de que todos sus números también tienen una gran influencia. Y la unión entre filosofía y vida práctica la vamos a notar no solo en la antigüedad, sino a lo largo de toda la Edad Media y toda la Edad Moderna. Es decir, la mujer tiene una especie de afinidad, y perdonad la generalización, pero es una intuición mía, de unir la metafísica con la ética. Es decir, la ciencia teórica con la ciencia práctica. Y más cosas, como veremos, ¿no? Como es la unión entre la razón y el corazón, que da sentido a la ternura y otras cosas muy necesitadas en nuestro tiempo, ¿no? Bien, por tanto, una primera idea, viendo en la antigüedad este pastel de machismo, es que cada plato hay que comerlo con su salsa. Y que el contexto es muy difícil que no nos aprisione. El contexto cultural de cada época es algo que nos condiciona muchísimo. Y bien, para acabar con Teano, dirá que es en el número donde reside el orden esencial. Eso lo dirá en su obra sobre la piedad, ¿no? O sea que la esencia de las cosas, la persona, el mundo, el poder ordenador, todas estas cosas giran en torno a los números. Bien, hay que decir una palabra, como precedente de la Edad Media, ya en la antigüedad, a dos personas que en torno a Platón. Una la ligamos a Sócrates, que nos lleva de la mano a Aspasia, en el siglo V, la bella bienvenida, que fue de Mileto a Atenas, fue hetera y en su burdel es admirada por Sócrates y otros muchos, ¿no? Como lo cuenta Jenofonte en los recuerdos de Sócrates. Anaxágoras y Pericles, quien la hizo su concubina, pues le dan como mucho realce, y a la muerte de Pericles ella se casó con un mercader. Sí, no, si queréis comentar algo, decidlo, porque las mujeres en esta sociedad no tenían derechos civiles, se dedican a la casa y a los hijos, pero una hetera podía ser una excepción, y la gente empezó a ir con ella para aprender filosofía porque era sabia. En Menéxeno, Sócrates, en ese personaje platónico, en ese diálogo, dedica los más grandes elogios a su maestra, Aspasia. Y allí vemos un precioso discurso sobre la memoria de los guerreros muertos que ella pronuncia. Bien, pasamos a la gran mujer de la literatura platónica, que es Diotima. La vemos en el banquete, es la mujer de Mantinea, de Arcadia, que sobre 400, pues es como la maestra de Sócrates en su personaje platónico, y hace el discurso sobre el Eros, quizás el más sublime que a mi parecer hace Platón, cuando ya dejando de lado el mundo de las ideas, que sigue, no reniega de él, pero ya lo ha dejado porque ya ha instituido que más allá de lo que vemos está un mundo de lo que no vemos, que las ideas, y más allá del cual está lo inefable, ¿no? Bueno, pues dentro de lo inefable
dice Sócrates, ella es la que me enseñó también las cosas del amor. O sea, que Eros es un medium entre lo humano y lo divino y facilita el encuentro con la verdad. Y a eso se llega, pues, ese ser amante de la sabiduría a través del amor, que es precisamente lo que desvela Diotima, que es el camino para alcanzar la inmortalidad, poder contemplar la belleza y la bondad en estado puro y en este sentido encontrar el sentido de la vida. No reniega aquí la teoría de las ideas de república, está cogiendo otro camino que es el de la belleza y de la divinidad a través del eros, es decir, que a través de la escalera de las cosas, de cuerpos y de humanos que prenden, uno tiene que intentar liberarse de la esclavitud de estos cuerpos para llegar a todo este proceso más alto que es de sublimidad y a través de la belleza encontrar la inmortalidad y lo que de algún modo es Dios, que está, pienso yo, por encima del mundo de las ideas. Es un camino mucho más directo, que es el camino de la eternidad del amor. Bien, se puede hacer allí una relación entre los pitagóricos, donde todo está relacionado, y Diotima, en un mundo platónico, donde hay dos mundos, el relativo del espacio y tiempo y el eterno de más allá de la comprensión. Pero dejamos, para hacer esta breve introducción, solo citar algún otro. Fintis, de Esparta, una filosofía que está abierta a la mujer y que está fundada sobre todo en la etikos, que es, como sabemos, la palabra costumbre en griego. Y no cito a Aristóteles, que quizás es quien desarrolla más la parte platónica del mundo de lo inefable, en la metafísica, porque la siguiente que encontramos es Perictione, en Atenas, siglos 4-3 a.C., que sigue viendo como un todo, observar el principio de la naturaleza como un todo. Esto es muy de primavera, cuando vemos la belleza de las flores o de la sangre que queda alterada por la belleza de la naturaleza, hasta interiormente encontramos como un ímpetu, una especie de atracción hacia cosas más altas, ¿no? Y cuando uno toma distancia de las cosas de cada día, puede preguntarse por las cuestiones filosóficas y sobre el sentido del todo. La última que citamos, que ha quedado, no sé si bien o muy bien, o en fin, por lo menos ha quedado en la película de Ágora, de Amenábar, es Hipatia, neoplatónica del siglo III, siglo III-IV, en Alejandría, es la primera matemática. Queda muy mal en la película y en la historia Cirilo de Alejandría, tiene un lenguaje muy bonito, pero no me gusta nada que haya producido este alboroto que asesinó a Hipatia, ¿no? Dice Plotino que ella sobrepasaba a todos los filósofos de su tiempo y fue la última que conocemos. ¿Cómo podríamos ahora hablar un poco, entrar ya en la época medieval, que se me ha puesto que empecemos con Agustín, con la idea de mujer de Agustín? Pienso que en la Edad Media la mujer era sobre todo inspiración para los poetas. En el inmanentismo árabe, de Ibn Arabi, pues nos habla mucho, aparte de la interpretación de los deseos y de la especie de tratado del amor que hace, nos habla de un amor divino dentro de uno mismo. Ahora no quería pues hablar un poco de esto, sino solamente dejarlo ir, que luego dará lugar seguramente a lo que Dante nos hablará del amor, un redescubrimiento del amor platónico a través de este personaje árabe y también trovadoresco, etc. Para decirlo con una frase, él dice a la amada: vete, porque cuando tú no estás, el amor que siento por ti es mucho más fuerte que cuando tú estás. Es decir, no existe el amor cristiano del otro como objeto del amor, el amante está en el amado, como en las personas en la Trinidad, toda la filosofía medieval que empieza con Agustín y acaba o se fija en Tomás de Aquino, ¿no? Aquí vemos que el otro no es persona, no existe el concepto de persona, como bien al otro día hablamos con don Manuel, en la filosofía árabe, como en otras filosofías, como otro pensamiento, cultura, quizás la misma Rusia, por lo que vemos que ahora se están matando sin pensar mucho en cada persona, ¿no? Sino que vemos que el amor de Dios está por encima de las personas y está por encima
de cualquier ley, porque el que tiene a Dios en su alma, como decía unos soldados que habían hecho un crimen, dice, Dios los perdonará a través de sus méritos. Es decir, la redención está muy centrada en que, eh, en que el amor de Dios está por encima de cualquier ley que el hombre de Dios puede saltárselas, ¿no? Pero bueno, Ibn Arabi, el gran sufí medieval, tuvo como primeros maestros a dos mujeres, Sams, que por entonces tenía 95 años, y Fátima de Córdoba. Eso no significa, dentro de la apertura de ese hombre, que vaya en la línea del Corán, porque en el Corán leemos, los hombres están sobre las mujeres porque Alá les otorgó la primacía sobre ellas, etc., ¿no? Bien, vamos a Agustín. Hemos visto que cada plato ha de comerse en su salsa, es decir, que estamos en un contexto cultural, y Agustín, sin duda, está en un contexto de donde se considera a la mujer inferior al hombre. Y le llaman imbecilitas mentis, es decir, que, bueno, debilidad. Es verdad que Agustín está dentro de este ambiente, pero dirá su madre, después de un diálogo, madre, has conquistado la cumbre de la filosofía. Es decir, esto lo habla de Mónica, pero en otros sitios como las confesiones dirá, por su mente, en cuanto al conocimiento intelectual, la mujer ciertamente es por naturaleza igual al hombre. Y en otro sitio dirá que las cosas más importantes de esta vida son la salud y la amistad. Y me gustaría leer un texto corto porque hasta ahora no me había encontrado a nadie que hablara de la amistad en la historia antigua y medieval y que hablara de las mujeres. El mismo Platón habla de hombres. Pero Agustín dirá, en este mundo dos cosas son necesarias, la salud y la amistad. Dos cosas que son de gran valor y que no debemos despreciar. La salud y el amigo son bienes naturales. Dios hizo al hombre para que existiera y viviera, es la salud, más para no estar solo busca la amistad. La amistad, pues, comienza con el propio cónyuge. Antes me he equivocado, quería decir que es la primera vez que veo a alguien que habla de amistad con el cónyuge. Comienza por el propio cónyuge y los hijos y se alarga hasta los extraños. Bien, en otros sitios habla de este mismo sitio, ¿no? Incluso pueden ser como hermano y hermana, es decir, que hay un amor de... Ellos están unidos de todo corazón, caminan juntos y miran juntos hacia la meta, a que se dirige su peregrinación. Esto es muy moderno. En las películas Love Story, en muchas se habla de que están juntos, es estar al lado mirando en la misma dirección, ¿no? Mirando hacia adelante, ¿no? Si existe en ti el amor que debe tener toda esposa, tu marido no puede tener nada que tú no tengas a la vez. Aquí se habla de un plano de igualdad central. No quiero salvar a Agustín de una especie de estupidez de la época, sino simplemente que, bueno, que tiene estos aspectos que me gustaba resaltar y que se sale un poco del contexto machista, ¿no? Para hablar ya de la época medieval, donde la filosofía es Chile teología, donde la mujer sigue siendo inferior y en muchos casos el ambiente clerical es la tentación, vemos que se pone el icono de la Virgen a partir del siglo XII como la que reúne los estadios de Virgen y Madre, modelo para el estado religioso y para el estado secular. Y también hay otro icono que purifica la idea de Eva, la pecadora, y es María Magdalena, que une a la pecadora con la santa, un puente donde toda mujer puede encontrarse, una especie de barroco, donde cada persona del pueblo puede encontrarse en el altar, ¿no? En las pinturas de Rubens, etc., ¿no? Bien, la mujer será custodiada, quizás como vemos hoy en una cultura más bien medieval, como es la islámica, y la cultura occidental ya no, pero que aparece la mujer como tentación, como Betsabé, contemplada por el rey David, y hay muchas pinturas en torno a estos iconos, ¿no? Otro icono será Sara, la esposa de Abraham, donde el débito conyugal, la inteligencia, está puesta en apoyo al marido, la fidelidad. No vamos a hablar aquí de la moda femenina, del control que se tiene sobre ello, o del amor cortés y la figura del caballero que salva damiselas, ¿no? Ni tampoco de unos líos medievales donde algunas mujeres, compañeras de sacerdotes, podían celebrar misa o concelebrar cohóspite o anfitrionas.
incluso algunas mujeres fueron diaconisas, y cuando en el año 799 el Papa León III entra en la ciudad, dicen que muchas diaconisas le estaban recibiendo, pero después sínodo tras sínodo se fueron prohibiendo que los clérigos vivieran con las mujeres, que la parte de diaconisas se asumió dentro del estado de las viudas, y incluso tengo algún dato de alguna mujer, alguna abadesa que confesaba, cosa que va contra el dogma, ¿no? Pero un dogma que se fijaría más tarde. Bien, Agustín, que hemos visto, sabemos que domina el pensamiento occidental hasta la escolástica, hasta el siglo XIII, hasta que Aristóteles entra en escena, vemos que lo hemos visto, y esta visión de inferioridad a la mujer sigue en la escolástica. Sigue en la escolástica. Ahí no hay sitio para la mujer. Tiene que ir la mujer a través del místicos, que significa cerrar los ojos, el camino interior. No solo monasterios y claustros de Occidente, porque la etapa medieval, también en la vida secular, es el comienzo de la emancipación cultural de la mujer, sobre todo en el aspecto religioso y en el aspecto familiar. Y aunque no tienen entrada en la educación superior, veremos algunos ejemplos de estas mujeres que son más conocidas en el pensamiento filosófico, ¿no? La buena educación de algunas mujeres fue a través de algunas amistades de hombres, del marido, algunas otras personas, o su posición social. La Regula Santarum Virginum de Cesario de Arles habla un poco de cómo tienen que aprender a leer y escribir algunas mujeres que entran en este privilegio, llamémosle. Y fueron también las mujeres grandes copistas, poetas, bordaban tapices, objetos más pequeños. Bien, digamos que mientras que en el siglo XI-XII se pueden escapar del marido haciéndose monjas, en los siglos XI y en estos hay poca proporción de santas, en el siglo XIII ya aparece una feminización de la santidad, y la mujer encuentra su espacio a través de no solo la familia, sino las instituciones asistenciales. Es verdad que la mujer está muy manipulada, se muestran las imágenes en una forma imaginada por los hombres. O bien hay formas heterodoxas que Eduardo nos puede contar, y las brujerías, sobre todo los cátaros, albigenses, etc., ¿no? Bien, la mujer sabemos que ya sabe leer, que pinta frescos y esculpe, y la primera que quizás fue una feminista fue en el siglo XIV-XV, la escritora la única que se ganó la vida siendo escritora. Fue Christine de Pizan. La querella de las mujeres es un concepto de su época, y la querella no ha trascendido, se está estudiando, pero esa mujer es un precursor. La primera de las que quería referirme, para no alargarme, es Santa Hildegarda de Bingen, alemana, doctora de la Iglesia desde hace poco, abadesa y mística, una de las personas más influyentes del medievo y precursora de muchas ciencias como biología, botánica, etc., ¿no? El maese Edgar la cita y tuvo unas visiones, muchas, porque se me ha olvidado decir que en esta mística o camino hacia adentro, el camino que tenían para poder hablar era la experiencia, las visiones que tenían las mujeres dentro de su alma. Y es una experiencia muy profunda, fue el origen de los caminos, de Xivias, conoce los caminos. Esta mujer vive de 1260 a 1327, es un poquito anterior a la otra que he citado antes, pero es la primera en orden de importancia. Habla de sus visiones con Bernardo de Claraval, que la ayuda y le da solidez, le da seguridad en esas visiones que ha tenido. Pero bueno,
Ha tenido problemas con la Iglesia porque tenía una independencia de sus monasterios con los hombres, una igualdad de estar en el coro, una serie de cosas que, que la Iglesia no se reconcilia con ella hasta el siglo XV, y Juan Pablo II la consideró santa, es decir, la canonizó últimamente. Ella tiene muchas cosas que, como son bien conocidas, no voy a citar ahora. Habla un poco de esta visión holística del hombre, de la sexualidad, de las relaciones hombre y mujer. Quizás la primera que habla de esta especie de feminidad y masculinidad que hemos de convivir dentro de nosotros y a través del trato entre todos, ¿no? Y tiene trato con el emperador Federico I Barbarroja, con San Bernardo, es decir, que se manejaba muy bien y fue enviada a predicar y tuvo una correspondencia muy grande con muchos. Le supo muy mal el cisma de Barbarroja y quería citar primero a una filóloga, Victoria Cirlot, que decía: atravesando el muro de los tiempos han quedado sus palabras, incluso su sonido y las imágenes de sus visiones. Bien, voy a citar una frase sobre el conocimiento científico que fue muy amplio, pero para citar una anécdota, lo que dijo sobre la lavanda. La lavanda es caliente y seca, ya que tiene un poco de savia. No sirve al hombre para comer, no obstante que tiene un fuerte olor. El hombre que tiene muchos piojos, si huele lavanda frecuentemente, los piojos morirán. Su olor clarifica los ojos, porque contiene en sí las virtudes de las especias más fuertes y de las más amargas. Por eso también aleja muchísimas cosas malas, y los espíritus malignos salen aterrorizados por ella. Bien, una frase de su obra física. Y no solo se dedicaba a la cosa intelectual, tiene unos cantos que en estos años están grabando muchísimas canciones. Ella tiene una idea. En una carta dice: el cuerpo es verdadero vestido del espíritu, el cual posee una voz viviente, para que de esta manera el cuerpo, con el alma, use su voz para cantar las alabanzas de Dios. Bien, no solo se han dedicado a ella películas, sino, como digo, se están haciendo ahora discos, incluso bandas sonoras de películas, en honor, usando sus canciones, ¿no? El cosmos, para ella, puede ser leído como una lección para enseñar al hombre a amar a su creador y guardar la vida moral. Tanto uno como otro están destinados a su reintegración final a Dios. Pero el hombre, con su libre albedrío, puede optar por rebelarse. Bien, la segunda mujer, así en orden de importancia, sería Eloísa del Paráclito, la esposa de Pedro Abelardo. Es como la madre de la literatura francesa de final del siglo XIII. Y no ha quedado más que algún poema. Y tampoco su matrimonio con Abelardo pues le dio muchas alegrías. La tercera, en orden de importancia, sería Errada de Landsberg, de 1125 a 1195. Una monja alsaciana del siglo XII y abadesa. Y dejo ya para cuarto lugar, no sé en orden de importancia si es primero, pero como es más mística que pensadora, Catalina de Siena. Una gran mística del siglo XIV, predicadora, escritora, consigue que el Papa vuelva de Aviñón y dice cosas muy claras. Voy a citar una frase que le dice en una carta al Papa: qué vergüenza al contemplar que aquellos que deberían ser un reflejo de pobreza voluntaria y repartir los bienes de la Iglesia entre los pobres, viven en un lujo tan excesivo, entre majestuosidades, pompa y vanidades mundanas, y aún multiplicadas por 1000, como si fueran gente de este mundo. Me dice en 1376. Bien, también ella muere muy joven, a los 33 años de tuberculosis, y fue declarada copatrona de Europa y de Margarita Poyet, ¿qué podemos decir? En Beguina y Mística, el espejo de las almas simples.
es una obra que al que le interese puedo pasársela, empieza a hojearla hoy, que es como la ascensión del alma a la libertad. Murió quemada. Y su obra se conserva, dicen, gracias a la Inquisición, que la tradujeron al latín. Había escrito en francés, en, bueno, la lengua, digamos, vulgar, y, y eso fue, bueno, es como eh, una especie de visión directa de Dios que no tiene intermediarios y por tanto escapa del control de la Iglesia. Es buscar un paraíso en la tierra donde Dios es todo y no hay que tener miedo de nada. Esta obra vale la pena, un día podemos hablar de ella, antes verla un poco para estudiarla un poco. Bien, ¿cómo hacer una relación de estas personas? Christine de Pizan, etcétera, podríamos decir alguna otra, pero eh, digamos que en esta época medieval, hasta que en la época del Renacimiento empieza la interioridad psicológica, el camino que tiene la mujer es la mística. Por eso, en esos últimos minutos quería decir algo sobre que la mujer ha sido como la puerta de atrás de la filosofía. El amor maternal, el fuego, el hogar, el fuego que se mantiene en casa. Es decir, que el hombre ha dicho que él sabe que la inteligencia y la voluntad es lo que constituye el pensamiento, pero por la puerta de atrás siempre hemos tenido como la presencia del fuego que mantiene el fuego encendido, de que el hombre en el fondo es amar y sentirse amado. Esta llama del amor, incluso la palabra matrimonio es matris munius, oficio de madre, ha quedado como un baluarte escondido, como una prueba de que lo más importante de la vida no es lo que han escrito estos hombres, aunque por desgracia no tenemos mucha literatura de lo que han escrito estas mujeres. Pero sí que la competitividad, que sería mejor compartibilidad, o para decirlo de alguna manera, en vez de competir, compartir, la ternura, la misericordia, todo esto, a través de iconos, por ejemplo, María ha sido considerada la que Jesús ama, o hemos citado Diotima, o en el caso de Platón, a través de iconos vemos unas palabras que no son, una comunicación que no son de palabras escritas que no nos han llegado, pero que son muy importantes también, ¿no? No voy a decir aquí que en la época moderna ha continuado un poco todo este tipo de problemas, ¿no? Hasta el siglo XX no ha habido sufragio universal, aunque es verdad que en las Islas Pitcairn en 1838 ya se admitió, o en Vélez de Colombia en 1857, pero bueno, digamos que los países más, llamémosle occidentales, como Estados Unidos 1920 y las mujeres de color negro en 1965, o Suiza en 1971, como Portugal también. Es decir, que hay un anacronismo bestial de cómo hasta el siglo XX ni siquiera han podido votar las mujeres. En todo ese paseo rápido que hemos hecho en 4 pinceladas, diríamos que la mujer, que en griego, en hebreo le llaman negevá, que es capacidad de apertura, ha sido el icono de la que acoge, la que está a la escucha. En la Virgen María este icono está expresado como la que escucha a Dios y lo entrega, es decir, la que comunica, la que escucha y se entrega, se abre al amor a los demás y al amor de madre, abriéndose no solo para concebir en su corazón o en su cuerpo, sino también para transmitir, la que comunica, la que también se abre y transmite la vida, ¿no? Bien, esta es una idea, me parece a mí, básica de todo esto, ¿no? De todas estas pinceladas, ¿no? Y en estos iconos vemos también que la mujer, por excelencia, es obra maestra de Dios, a través de la Virgen, la que aplasta a la serpiente, la que aplasta el mal, es un nuevo principio. Y en esa cultura de la muerte que llamaríamos hoy,
pues la mujer es un icono de la vida, la que da la vida. Y no conozco muy bien algunas sociedades matriarcales donde precisamente se valora mucho la vida, pero sí que, que la participación de la mujer en el mundo, hoy, en su genio, tiene estas características que he citado a dos, pero espero que se os ocurran más y para citar una tercera, yo solamente diría que María Zambrano, una malagueña que ha incorporado San Agustín a través de sus lecturas de Hannah Arendt y su querido, no llegaron a ser novios, Heidegger, me refiero a novios de Hannah Arendt y otros, nos ha mostrado que la verdad o es transformativa, praxis, como hemos dicho, ética, es decir, nos ayuda a ser mejores, o no es verdad. En este sentido, se lanza a decir una machada tan grande como que la filosofía moderna ha perdido el alma, porque es descriptiva de las cosas, pero solo hay que volver a las confesiones de San Agustín para volver a recuperar el alma, para poder encontrar una verdad que es transformativa, es decir, que nos mejora, porque la verdad, y lo repito porque es una idea clara en ella, la verdad o es transformativa o nos mejora o en realidad no es verdad. Esto uniría el tercer aspecto que he dicho antes de la unión entre la metafísica y la ética, que sería una tercera característica femenina, y con esto doy por terminada este paseo, estas pinceladas a través de la filosofía y la mujer, especialmente en la época medieval, pero a partir, como decía el título de San Agustín, y llegando hasta nuestros días, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Es muy interesante. Empezamos el debate. Aquí Luis o alguien quiere, o Francisco, Manuel o Marica, ¿alguien quiere hablar? Pues no hay mucho que decir. Lucía ha dicho muchas cosas. Quizás Santa Teresa, ¿no? Por supuesto, Sí. dilo tú Ya porque, de la Edad Moderna, que dilo estamos tú en la media. porque no Bueno, he querido ver precedentes en la Edad Media, pero no, digamos, consecuentes. Pero bueno, dentro del Bueno, machismo, Santa Teresa, para escapar de la Inquisición, en su obra máxima, que Las Moradas, dice: no voy a hablar de teología, que yo soy ignorante, no, como diciendo, no quiero que me pille la Inquisición, como su amigo San Juan de la Cruz, y ella, al ser mujer, le podía pillar antes. Dicen: yo lo único que pretendo en esta pequeña obrita no es contemplar, es simplemente rezar el Padre Nuestro con vosotros. Porque en esa época fuerte de la Inquisición española, ya el hablar de cosa mística ya era para la mujer algo que la podía condenar, ¿no? Y es, sin embargo, la obra mística más grande, que a mi gusto, sobre la oración, ¿no? Las Moradas. Pero sí, lo que tú dices. bueno, quería comentar algo. Hay un aspecto que quizás no has tocado, bueno, que tenías que profundizar más, que pues todas las mujeres, sobre todo en la Edad Moderna, aparecen ya, lo conocemos porque la Inquisición ya la retrata, en cuanto a la magia y a la vida cotidiana, porque ellas, por ejemplo, tenían visiones, bueno, en el caso de Santa Hildegarda de Virgen, que la he contado de pasado, pero tenían visiones, y visiones de carácter profético, y tenían intuiciones. Entonces, por eso en muchos casos, ya cuando la Inquisición se crea en Europa en el 1300, 1300, 1300, no me acuerdo, 1300 y pico, y en España en el 1475, creo, 78, ahí sí ya son acusadas, aparecen, y en Europa también aparecen acusadas de, como tienen visiones y tal, de brujería o de magia. ¿Cuál es el problema? Que si están, o la cuestión, es como el caso de San Francisco de Asís, que también tuvo visiones, si están dentro del manto de protección de la Iglesia Católica, pues esas visiones un poco se digregan y se le un poco, se le pone como una disidencia, ¿no? Como una herejía, y entonces se les disculpa un poco. Ahora, como es en el caso de Margarita Porete, que no es que están fuera y que están en contra, o las beguinas que están en contra de la propia Iglesia, pues entonces si hay la Inquisición, el sistema establecido va en contra de ellas, ¿no? Y al final, como el caso de Porete y otras muchas, aparecen
quemadas o aparecen en la cárcel o así. El problema de la Edad Media, y con eso estará de acuerdo don Manuel, vamos, yo no sé si están todos los archivos, o en mi opinión, que es que hay tantos archivos en tantas ciudades, si nos vamos a Múnich, en fin, en tantas ciudades de Alemania, de Francia, de todos sitios, o de Inglaterra, que no es tan coordinado. Y entonces, a la hora de investigar, investigamos de forma parcial, pero no de forma total. O sea, igual que aquí, por ejemplo, investigamos, por ejemplo, los apeos de repartimiento, o nos vamos, como yo encontré un libro interesante que hablaba también de esos apeos, que es el Domesday, ¿no? Que hablaba de las parcelas y de la división de las tierras en la Edad Media medieval inglesa. Bueno, que entonces Inglaterra no existía, pero bueno, lo que había, para no entrar en detalle. Me refiero de que quizás o en Italia, esa dispersión de que antes lo que había eran como ciudades-estado, las naciones no existían, había reinos o ciudades-estado, en fin, que no había lo que hay, o el imperio, anteriormente el imperio carolíngeno, sacro-germánico, en fin. Entonces me refiero de que hay una dificultad a la hora de ver estas cuestiones. Entonces lo que nos ha llegado, pues nos han llegado algunas cosas y otras supongo que estarán ahí y estarán por descubrir. Fíjate, no solo está por descubrir, sino que la que acabas de citar, Mariette Poitier, del aspecto de las almas simples, hasta 1940 y pico, no se descubre que esta obra, que se había conservado, era suya. Se cree de un autor hombre anónimo. Y luego ya se investiga y se ve que la propia Inquisición hizo una copia en latín, todo lo que he contado, ¿no? Pero hasta mitad del siglo XX no se ve la autoría de esta obra importante, ¿no? Y luego, por supuesto, están todo lo que has contado. Hay una obra muy bonita se llama El azul virginal, de este que hizo La joven de la perla, una obra que han llevado a la película, que habla un poco de todo el movimiento francés, pues de cómo el azul protegía de la Inquisición, de cara a el azul era como el señal de la Virgen, protegía de cara a la caza de brujas que había en toda la Edad Media, ¿no? Y especialmente en estos siglos XIII-XIV, ¿no? Efectivamente, ahí se juntan muchas historias. Hay páginas y páginas, cientos, miles de páginas sobre la dirección espiritual de sacerdotes que acaban, pues, liados sexualmente, no solo liados con las sectas o con las brujerías de estas personas, sino que están como unidas afectivamente, sexualmente. Hay toda una serie de elementos de un pensamiento heterodoxo que tú conoces bien y que no he metido mucho aquí porque no lo he considerado filosófico y que forma parte de este mundo desconocido que todavía está por descubrir, ¿no? Tampoco he citado antes la carta que Christine de Pizan, la italiana que vive en Francia, como sabéis, Carlos VI fue un pelele en manos de sus consejeros, y la guerra de los 100 años con Inglaterra hace que Juana de Arco pues se levante y haga la proeza de todo que todos conocemos. Ella dedicó un poema a Juana de Arco, aunque tampoco la conoció porque la mataron muy pronto, ¿no? Es decir, que hay una serie de personajes que está por esbozar. Hay unos que están más reconocidos, que he intentado citarlos, y hay otras muchas cosas que digo que en forma de iconos se podrían resumir en estas ideas que he dicho al final, de la unión entre metafísica y ética, de la que recoge el legado del amor y lo transmite, y, en fin, estas ideas del icono femenino que nos han transmitido a través de un lenguaje que no ha sido un lenguaje escrito, sino que ha sido a través de las pinturas de las iglesias, de muchas cosas, sobre todo el icono de que el amar y sentirse amado, que hasta ahora está recogido en la filosofía por la puerta de atrás, debería hacerse entrar en la filosofía por la puerta de adelante, porque es precisamente lo fundamental de la persona, que cuando tiene resueltos los problemas afectivos puede hablar de inteligencia y voluntad, pero en realidad lo que constituye el centro de la filosofía, y volviendo a Diotima y Platón y toda la historia, sería cómo recoger este legado de que el amor es un puente, el mejor puente para unirlo todo lo humano,
en un todo holístico con lo divino, ¿no? Pero esos 3 puntos me ha parecido que eran pinceladas, pero repito, está por hacer ese estudio. Hay otro tema que sería también, digo que sería para una ponencia, que sería el tema de los cátaros. Los cátaros y los albigenses con el tema del siglo XII y XIII, porque ahí las propias mujeres ya actúan en democracia, que tienen relación también con las beguinas, y ellas administran los sacramentos del consolemán, el consolamiento, y hacen una serie de bautismos y rezan el Padre Nuestro. En fin, hay por ahí libros en mi tesis misma que está citado, y hay también un montón de manuscritos de cosas. Eso, por ejemplo, sí está bien documentado, pero a lo mejor ha habido otros fenómenos que digo yo, en Italia, en otros sitios, en Polonia, que lo desconocemos, ¿no? Y es importante. Y luego también, A ver si a la hora de... publicas la segunda parte de tu tesis, del libro, No, si donde está hablas de estas publicado todo, cosas. tiene una bibliografía extensa. Si el problema luego ya es el tema de la investigación de manuscritos. Y luego el tema de, no sé ya, don Manuel qué opina, porque cuando aparecen los movimientos de Cluny o los movimientos, me refiero de la orden benedictina y después la orden del Cister y toda esta gente, entonces solo había fundamentalmente monasterios de hombres. Cuando aparecen las ciudades, si no me equivoco, es cuando ya empieza a democratizarse y empiezan las monjas a juntarse y a aparecer fundaciones y conventos, si no me equivoco. Y cuando finalmente hay una equiparación ya con la regulación de Roma ya en la edad moderna, ¿no? Pero me refiero que es así, ¿no, don Manuel? O sea que la mujer está un poco también, como si dice, discriminada también en la Edad Media en la hora de formar órdenes y conventos, aunque es verdad que viene a orden cluniacense que la fundan y tal,